Bien, vamos a continuar con nuestros temas. ¿Qué estamos estudiando los días domingos por la noche? A ver, ¿qué hemos empezado la semana pasada? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué tema o qué capítulo de la Biblia? A ver, ¿se acuerdan de la semana pasada? ¿Cómo? La fe, muy bien, muy bien. Hebreos capítulo 11, ¿no? Y eso justamente es lo que vamos a leer en este momento. Abran por favor sus Biblias en Hebreos capítulo 11. Y empezamos la semana pasada acerca de un hombre, el primer hombre que se menciona aquí, que fue Abel, ¿no? Vimos la semana pasada lo que es la fe, lo que significa para el creyente la fe. Y también vimos el estudio de la vida de Abel. Abel ilustra en este libro la adoración que es por la fe, la adoración correcta por la fe. Y hoy día vamos a hablar acerca del segundo personaje, que es Enoc, que este personaje ilustra lo que es el caminar por la fe. Vamos a leer entonces todos juntos a una sola voz, capítulo 11 de Hebreos, versículos 5 y 6. Hebreos 11, 5 y 6. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Otra vez vamos a leerlo porque les dije que lean conmigo. Bien, vamos a leer otra vez todos juntos, por favor. Ya, a una sola voz, todos fuerte, en voz alta, así como cuando hablan fuerte, así. Bien, todos juntos. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque este capítulo del 11 de Hebreos podemos ver personajes que han sido grandes hombres tuyos, Señor. Hombres que nosotros deberíamos imitar a cada paso de nuestras vidas. Y podemos, Señor, ver tu palabra y ver lo que tú haces con nosotros cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros ponemos en práctica lo que tú nos indicas allí. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra nos muestras nuestros errores, nuestras fallas, Señor, y podemos corregirnos y podemos honrar tu nombre. Te agradecemos, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Como dijimos al comienzo, Abel ilustra el hecho de la adoración por la fe. Lo vimos la semana pasada. En este caso, Enoc ilustra el hecho de caminar por la fe, o sea, las obras que produce la persona que confía en Dios. Pero Dios nunca pretendió que la salvación sea por obras. Sabemos que la salvación no es por obras. Efesios capítulo 2, versículo 8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y la fe es la que practicó Abel, donde lo necesario era derramamiento de sangre. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay salvación. Y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que es ¿quién? Jesucristo, Él derramó su sangre y por su sangre nosotros somos salvos y practicamos lo que se llama la fe. Pero la salvación produce obras. Una persona que es cristiana no puede vivir en el pecado y decir que es cristiana, porque simplemente un cristiano verdadero no produce malas obras. Como se enseña aquí en la iglesia, a mí me chocó al comienzo, yo creía antes que había cristiano carnal y cristiano espiritual, y es falso. La Biblia habla solamente de un cristiano natural, un hombre natural y un hombre espiritual. El hombre espiritual es el hombre que vive por fe, y esa fe es la que produce las obras buenas que ustedes practican a diario en sus actividades que se desenvuelven. Esas obras buenas, ¿por qué yo no miento con facilidad? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me redarguye, me insta, me dice no debes hacerlo, y yo le obedezco, porque su palabra lo dice, porque Dios
es la voluntad de esto. ¿Por qué yo no hago cosas malas? ¿Por qué no estoy practicando el pecado constantemente? ¿Por qué? Porque no soy un hombre natural, soy un hombre espiritual que entré a la salvación por medio de la fe y que las obras que estoy haciendo son muestra de mi fe. Génesis capítulo 5. Vamos a ver algo más acerca de Enoc. Vamos al capítulo 5 de Génesis, versículo 21 hasta el 24. Dice así: vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años. Y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Versículo 24, otra vez como en el 22, dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Recordamos la escena bíblica de cuando Adán y Eva fueron echados del huerto del Edén. ¿Por qué fueron echados del huerto del Edén? ¿Se acuerdan? Porque desobedecieron. Ellos desobedecieron lo que Dios les había dicho y simplemente perdieron a partir de ese momento la comunión con Dios. Quiere decir que a partir de ese momento ya había una ruptura entre Dios y el hombre. Y entonces su hijo Abel no entendía muy bien el hecho de caminar con Dios, porque sus padres fueron separados, fueron echados y vivieron en esta condición. Pero dice la palabra de Dios que Enoc rompió esa ignorancia o esa falta de conocimiento del hecho de caminar y de tener comunión con Dios, y Enoc sí descubrió el hecho de caminar con Dios. La comunión perdida por Adán y Eva, Enoc la recuperó. Enoc sin duda debió haber ofrecido un sacrificio como lo hizo Abel. No creo que él no haya hecho el sacrificio a la manera de Caín, ofreciendo verduras, frutas, lo mejor de las legumbres, sino derramó sangre como símbolo de aquel cordero que iba a morir muchos años después, que es ¿quién? Jesucristo. Y como símbolo de Jesucristo y de su sangre derramada por medio de la fe, definitivamente que lo practicó, porque si no podría caminar con Dios. Él vivía después de esto en una comunión con Dios y el hecho de caminar con Él constantemente. Pero primero fue salvo y después caminó con Dios. Hoy día también es lo mismo. Nosotros no podemos caminar con Dios si no somos salvos. Usted no puede decir: yo voy a agradar a Dios, voy a tener comunión con Dios, voy a orar íntimamente con Dios, si usted primero no es salvo. Usted tiene que tener la salvación. ¿Y esa salvación cómo la obtiene? ¿Por las obras o por la fe? Por la fe, por gracia de Dios. Usted no puede decir: yo voy a ir al cielo porque hago cosas buenas, porque practico el hecho de dar limosnas, o voy a la iglesia. Eso no nos garantiza el hecho, o no le garantiza a usted el hecho de que va a ir al cielo y de que usted va a tener comunión con Dios. El hecho de tener comunión con Dios lo logra solamente un creyente, o sea, una persona que ha sido lavada por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, representada en el animal que tenía que morir en ese tiempo y su sangre derramada. Por eso volvemos a repetir, el Cordero de Dios definitivo y que terminó con todas las muertes de los animales que hubieron en ese tiempo fue Jesucristo. El Cordero de Dios que quita el pecado, ¿de quién? Del mundo. Aquí en Hebreos 11:6, donde leímos al comienzo, y regresamos un ratito para que ustedes puedan ver, y en los otros pasajes que vamos a ver acerca de la vida de Enoc, hay 5 cosas o características en las cuales Dios se agradó de este hombre, y son cosas que usted y yo también debemos tener. Si usted quiere agradar a Dios, usted debe practicar estas 5 cosas. Primero, creer que Dios existe. Enoc creía que Dios existía. Segundo, buscó la recompensa divina. Tercero, caminó con Dios. Cuarto, predicó para Dios. Y quinto, entró en la presencia de Dios. 5 cosas en la vida de Enoc que nos muestran que Dios se agradó de él.
y que Dios decidió al final llevárselo a su presencia sin ver la muerte. En primer lugar vamos a ver el primer punto en el capítulo 11, allí donde he regresado, el versículo 6, en la primera parte, versículo 6, dice así, todos juntos otra vez hasta donde dice ay, ¿ya? 1, 2, 3. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Quiere decir, crea que Dios existe. Crea que Dios existe. Primero debemos estar convencidos y seguros de que Dios existe. ¿En qué lugares generalmente los jóvenes cambian su manera de pensar con respecto a Dios y hasta el punto de dudar de su existencia? ¿En qué lugares generalmente? En las universidades, en algunos colegios, aquí en el Kerpenhoren, hay algunos profesores, según me cuentan los alumnos que estudian ahí, que son ateos y enseñan el materialismo a sus chicos. En el Nikola también, en el Nikola Tesla también. Son colegios muy cercanos a nosotros, que ellos enseñan a los niños que Dios no existe desde chiquititos. Le enseñan que Dios no existe. Definitivamente esos chicos están en un gran peligro. Hay chicos de este colegio, de nuestro colegio cristiano, donde se enseña de Dios, los han pasado a esos colegios. Preferible hubiera sido que lo metan a un colegio católico, pero a un colegio que dice que Dios no existe, los aleja mucho más del hecho de poder tener un corazón más receptivo. Por cierto que para Dios no hay nada imposible, y por cierto que Dios puede cambiar cualquier corazón, por más duro que sea, pero es muy triste esto, ¿no? En nuestros medios, en nuestro medio intelectuales, a nivel de universidades, todos los que hemos estado estudiando estudios superiores, institutos superiores, universidades, pudimos haber visto dentro de estos lugares cómo muchas de las personas tienen ciertas corrientes de pensamientos, como el humanismo, como el neoliberalismo, en cuanto a economía y otros temas. Tienen diferentes tipos de pensamientos en todo aspecto, pero el humanismo es hoy en día algo que controla la forma de pensar de la mayoría de las personas. Y esto en realidad es moderno, el posmodernismo es lo último. El posmodernismo dice que como tú pienses está bien, y la verdad no es absoluta sino es relativa. Que si tú piensas que está bien ser homosexual, está bien, a Dios le agrada si tú crees en un tipo de Dios X, ¿no? Ellos cada uno se ha inventado diferentes tipos de dioses y algunos dicen que Dios no existe también. Entonces son corrientes que hoy en día están invadiendo nuestras universidades nacionales y particulares aquí en el Perú, y no solamente aquí en el Perú, en el mundo entero. Inclusive hay un hombre que es un investigador muy famoso, Stephen Hopkins, ¿no? En inglés no lo puedo pronunciar tan bien como muchos de ustedes. ¿Cómo se dice? Hopkins, algo así. Bueno, es un hombre que es parapléjico, es cuadrapléjico, ¿no? Él no puede mover sus miembros, no puede mover nada de su cuerpo, y todo lo que poco que mueve, todo lo que puede mover es a través de mecanismos que le han hecho para que pueda hacerlo. Y él viaja alrededor del mundo y habla como si fuera un robot, ¿no? Ustedes escuchan su voz y es como un robot, su forma de hablar no se escucha tan bien, pero este hombre es idolatrado en todo el mundo, la mayoría de universitarios conocen de este hombre. Está vivo aún, está anciano, pero sigue diciendo que Dios no existe. Qué pobre, ¿no? Al final, ¿dónde irá? ¿No? Al infierno. Entonces, Enoc creía que Dios existe. Dice, el que cree, que se acerca a Dios, dice, crea que le hay. A Dios le agrada la fe, hermanos, como la de Enoc y como la que usted tiene. Esa fe, o debe tener, esa fe es la que le agrada a Dios. A Dios no le agrada la religión en realidad. La religión son un grupo de cosas que uno practica, pero lo que a Dios le agrada es la fe. A Dios le agrada la fe. ¿Se acuerdan de los judíos? Ellos eran orgullosos de ser descendientes ¿de quién? ¿Se acuerdan? De Abraham. Nosotros somos de nuestro padre Abraham. Pero ese era un tipo de fe superficial que no tenía mayor valor, porque simplemente era la religión.
El primer paso de la fe es simplemente creer que Dios existe. Aunque esta fe no es suficiente, la fe de saber que Dios existe, es una fe que nos va, si es sincera, nos va a llevar al hecho de conocimiento de la fe verdadera. Hay un libro que no lo voy a mencionar su nombre porque es muy difícil de pronunciar, pero este libro habla acerca de diferentes tipos de dioses que la gente inventa. Y que muchos de nuestros conocidos, si ustedes piensan en personas que han conversado con ellos, van a poder darse cuenta que ellos creen en estos dioses. Algunos piensan que Dios es un viejito bien grande, ¿no? Es canoso, así como nuestro hermano Víctor, ¿no? Aunque no es tan grande nuestro hermano Víctor, pero es canoso, ese Dios viejito, canoso. Y que desde arriba sonríe, ¿no? Sonríe con indulgencia y mira a las personas y les guiña el ojo inclusive a las personas mientras ellos adulteran, mientras ellos roban, mientras ellos hacen trampas y mientras mienten. Este es un tipo de Dios que mucha gente cree. Y en ese Dios está su fe, ¿no? Los delincuentes tienen su santa, que ni siquiera es canonizada para los católicos, Sarita Colonia. En Argentina está el gauchito Gil. Acá tenemos a Melchorita Sarabia, ¿no? Los delincuentes tienen fe en estas personas, y el Dios, y Chacalón también, ¿no? ¿Verdad? De verdad, es verdad. Y la gente tiene fe y les rezan, ¿no? Y ellos tienen una forma de pensar en cuanto a Dios, así como les mencioné, un viejito canoso guiñando el ojo mientras hacen sus pecados. Los ladrones se persignan antes de hacer sus fechorías, como muchos de ustedes han visto en la televisión, ¿no? Y en los noticieros, en los reportajes que dan. Otros piensan, en cuanto a Dios, que Dios es un policía, ¿no? Está con su silbato allí, cuya labor es hacerle la vida imposible a las personas. Por eso prefieren tener a Dios de lejos. No lo quieren simplemente porque lo ven como un policía, mirándoles y fiscalizándoles extremadamente. Otros tienen a Dios como el Dios de una cajita, lo tienen en una caja, ¿no? Privado, exclusivo, sectario. Lo sacan cuando quieren, lo esconden cuando no quieren. Y así, ellos piensan así. Otros, según este libro, dice que es el Dios gerencial, es como un gerente general. Este Dios creó el universo, lo diseñó, lo creó, lo puso en marcha y ahora se fue a descansar y tomar vacaciones, ¿no? Y lo mira desde lejos el mundo. Y hay muchas otras formas de creer en diferentes tipos de dioses. Hermanos, en Juan capítulo 1, versículo 18, dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hermanos, a Dios no lo podemos conocer por la vista, porque no vamos a poder ver a Dios. No vamos a poder ver a Dios. A Dios tampoco no lo podemos conocer por la razón. Si usted dice, voy a razonar y entender, conocer, ir a lo más profundo de lo que es Dios, no voy a lograr conocer a Dios por medio de la razón. Si usted va a leer el capítulo 38 y el capítulo 39 del libro de Job, va a ver usted allí cómo cómo este hombre empieza a describir lo imposible que es conocer las profundidades de Dios. Nadie va a poder entender por medio de la razón, por medio de la lógica, a Dios. Porque Dios da evidencia de su existencia, pero no es la evidencia que el hombre quiere tener. Dios es soberano y Él dice y nos muestra: ¿quieres conocerme? Tú lo vas a conocer, pero no a tu manera, a mi manera. Y en realidad, para que algo pueda ser probado, ¿no? Si nosotros nos vamos a ver lo que se llama el método científico, para que algo pueda ser probado tiene que repetirse muchas veces. Quiere decir que un fenómeno X, para yo darle fe que esto es verdad, esto es real, que esto ha funcionado así, tiene que ser algo repetitivo. Pero si nosotros usamos el método científico para estudiar y para analizar a Napoleón, por ejemplo, un personaje de la historia, el Napoleón no va a nacer otra vez, pero que lo examinemos, ¿no? Sus obras que hizo no va a volver a repetirlas. Entonces el método científico no podría ser aplicable a Napoleón en su vida, porque no puede ser repetible. Tampoco podemos aplicar el método científico al asesinato, por ejemplo, de Atahualpa,
¿no? Cuando lo mataron, los 2 cuartos de oro y 2 cuartos de plata, ¿cómo era? Algo así. Bueno, el asunto que esa escena no lo podemos no lo podemos meter al tubo de ensayo, o tampoco no podemos meter al tubo de ensayo, a esos tubos de los laboratorios científicos, no podemos meter la fe, el amor, el romanticismo, no puedes meter la tristeza, no la puedes meter al tubo de ensayo. Entonces, por medio de la razón, del método científico, no se puede poner todo a analizarse de ese modo. El método científico entonces no se puede aplicar a todas las cosas, pero muchas cosas que aprendimos de la ciencia sí nos aportan evidencias de la existencia de Dios. Si usted sinceramente se pone a ver la ciencia y a analizar todo lo que hay allí, sin el ánimo de estar cuestionando si Dios existe o no existe, va a darse cuenta que muchas cosas nos indican, son indicios de que hay algo más de lo que el hombre natural quiere demostrar en relación a Dios. Vamos a ver algunas cositas rápidamente, no estamos en una clase de esto, pero rapidito, ¿ya? Por ejemplo, hay una ley que se llama la ley de causa y efecto. Si nosotros queremos saber por qué sucedió algo, vamos a buscar su causa. Por ejemplo, a una hermana el otro día comió muchos frijoles y estos frijoles habían pasado, no los había lavado antes lo metió de frente y le produjo un dolor terrible en el estómago, ¿no? Entonces, ese dolor terrible en el estómago y sus consecuencias posteriores que ya ustedes se imaginan, ese dolor terrible fue causado por algo. ¿Qué le causó eso? Lo causó los frijoles, ¿no? Entonces, eso es una cosa simple para poder determinar lo que es la ley de la causa y el efecto. Pero, por ejemplo, si vemos el nacimiento de un niño, vamos a ver también cosas profundas en cuanto a la fisiología y vamos a ver causas y efectos. Pero si nos podemos analizar causas y efectos de todas las cosas que existen en nuestro planeta y en el universo entero, vamos a darnos cuenta que al final hay una causa sin causa, ¿no? Porque hay causa-efecto, causa-efecto, causa-efecto. Y al final llega a un lugar donde ya no hay más causa. Es lógico, ¿no? ¿Entendemos? Al final ya no hay más causa, no hay nada que cause la última causa ya no existe. Entonces hay algo o alguien que es esa causa que definitivamente nos acerca a entender que Dios lo hizo. Hebreos capítulo 3, versículo 4 dice: porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. La ley de causa y efecto, al final, cuando no encuentra la causa, según la respuesta es la palabra de Dios, la causa es Dios. Después hay otra ley que se llama la ley de la entropía, que dice que el universo se está agotando. Ahora recordemos que los científicos dicen, los científicos ateos, porque hay científicos cristianos también, los científicos ateos dicen que las cosas se autosostienen, el universo se autosostiene. No saben cómo al final, no saben la causa, pero dicen que se autosostiene. Pero la misma ciencia habla de una ley, la ley de la entropía, que dice que el universo se está agotando. Se contradice, porque si se autosostiene, ¿cómo se va a agotar? Supuestamente se tiene que mantener siempre en un círculo perfecto, pero si se está agotando y eso se va a deteriorar, entonces no va acorde con esta ley. Hebreos, otra vez 3:4, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. El universo se está agotando, no se autosostiene, hay alguien que sostiene el universo, lo creó, lo diseñó, y por eso es que podemos entender que esa causa que no encuentran es Dios. Otro, y esto es más contundente, la ley del diseño inteligente. Enoc no sabía todas estas cosas, pero por fe él creyó que Dios existe. Pero nosotros ahora vemos la ciencia y vemos indicios que nos muestran que Dios sí existe. Por ejemplo, vemos las plantas y animales en su complejidad más profunda. Vemos cientos de miles de diseños sorprendentemente complejos dentro de cada organismo y funciona. Y lo más interesante es que se reproducen perfectamente. El otro día los chicos de segundo año de secundaria de acá del colegio, me llevaron, mi hijo está allí, y me trajo la tarea que Mr. Bryan le puso, ¿no? 3 hojas para resumir.
3 hojas con letras chiquititas, un libro así grandote. Bueno, el asunto que sentándome con mi hijo a explicarle un poco, estábamos viendo acerca del ADN. Silvana también se ríe, ¿no? Ella lo hizo más fácil, supongo. Solita, ¿no? Solita lo hizo. Bueno, mi hijo también lo hizo solito, solamente que yo le expliqué. Bien, al final, allí había un tema del ADN, ¿no? El ADN es algo muy interesante. El ADN es algo que está dentro de cada núcleo de cada célula. Y este ADN no es ADN, el ADN en sí está conformado por 4 bases nucleótidas, ¿no? Adenosina, ¿qué más? A ver, ¿te acuerdas? 4. Bueno, estas cuatro bases nucleótidas forman lo que se llaman los aminoácidos esenciales, ¿ya? Y estos son 20 aminoácidos esenciales, ¿no? Aproximadamente, porque son 4 nucleótidos, 20 aminoácidos esenciales, así como el abecedario, como el sistema Morse. El sistema Morse también tiene 3 punto, raya y espacio. Así dice, ¿no? Así decía, ¿no? Punto, raya y espacio. Y igual, el sistema del ADN también es igualito. Tiene 4, no tiene 3, sino tiene 4. El sistema Morse tiene 26 letras. El ADN tiene 20, ¿no? 20 aminoácidos esenciales. Para formar palabras con esos 26 letras, el sistema Morse puede formar miles de palabras, millones de palabras. Igual el ADN, con esas 4 básicas, con esas 20 aminoácidos esenciales se pueden formar, así como el abecedario, como las palabras, se pueden formar también no serían palabras, serían proteínas. Proteínas y miles de proteínas, millones de proteínas que el hombre aún no puede entender todas, no puede conocer todas. Y esas proteínas son las que forman los diferentes tipos de células. Por ejemplo, una célula cartilaginosa de cartílago, ¿no? A esos que le operan de la cadera, esa parte, ¿no? Que la perdieron, esas células son más duritas, pero no son tan duras como las células que tienen proteínas de hueso, que son más fuertes, ¿no? Entonces vamos a darnos cuenta que hay diseño allí, ¿o no hay diseño? Hay diseño. Y ellos dicen que todo eso se formó de un poco de lodo allí, que pasó el tiempo y ese poco de lodo se hizo una ameba, que es un organismo básico, y sobre eso ya fue evolucionando hasta volverse tan perfecto como lo que es hoy en día el ser humano. Y cualquier planta es tan perfecta. Y ese ADN está en las plantas, está en las personas, y lo interesante es que ese ADN produce información para que cuando se muere salga otro igualito, por medio de ese proceso que se llama mitosis. 4 fases, los que se acuerdan de la universidad. Prometo, Ana, telefonearte. ¿Se acuerdan? Para que te acuerdes, pues todos los universitarios acá se acuerdan. Profase, metafase, anafase, telofase, otra célula igualita, porque el ADN copió todo exactamente en otra célula. Hermanos, diseño inteligente. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Hay inteligencia en ese diseño o no? ¿Puede un poco de tierra, por la lógica, aunque pasen millones de años, producir por sí mismo eso? Diseño inteligente. Y no solamente es eso. Por ejemplo, tenemos las estrellas, tenemos los planetas, tenemos los asteroides. Todos estos se mantienen en su curso por medio de fuerzas físicas que nosotros conocemos como la fuerza centrípeta, la fuerza centrífuga y la gravedad, ¿no? Y es interesante cómo todo esto tuvo un diseño. Enoc no entendía ni estudió todo esto, pero él creía que Dios existe. Qué hermoso es creer aún sin entender todas esas evidencias, ¿no? Y muchos de nosotros lo creímos así desde pequeños. Pero después nos damos cuenta que la ciencia, cuando quiere negar a Dios, al final, si nos ponemos a ver y conversar con ellos de una manera así como esta, ellos no tienen argumentos para responder y ponen argumentos en realidad que son muy dudables. La osteoporosis, por ejemplo, es el desgaste que muchos de ustedes que son mayores de 45, 50 años tienen, ¿no? Es interesante cómo la osteoporosis, nosotros los que somos de salud, nos damos cuenta que el último hueso donde da la osteoporosis y no da
es en la mandíbula. Porque si tuviéramos osteoporosis en la mandíbula, masticamos algo y se rompe la mandíbula. ¿Quién diseñó que el último hueso que es necesario para que podamos comer no tenga osteoporosis? ¿Quién lo hizo? Dios. Diseño inteligente. Diseño inteligente. El agua, por su composición química, H2O2, no, agua oxigenada, eso no. Eso es agua oxigenada, H2O. El H2O es el agua, por su composición química, no permite, tiene una temperatura, claro, si no la metes a la refri, tiene una temperatura que dentro de tu cuerpo se mantiene en un punto exacto para que cuando venga el calor, no te regula, no te quemes, y cuando venga el frío tampoco te congeles. Es interesante cómo el agua funciona, y sabemos que nosotros somos 75% de agua en nuestro organismo. El océano también es el termostato del planeta, son el colchón para el equilibrio del calor del sol y el frío y las corrientes congelantes del invierno. El tamaño de la Tierra, la atmósfera que tiene es adecuada, ¿no? La atmósfera es adecuada para que podamos vivir. En ningún otro planeta podemos vivir, solamente en la Tierra. La distancia de la Tierra al Sol, ¿no? Si está más cerca nos quemamos, si está más lejos nos congelamos. La Tierra es precisa por su distancia al Sol. La inclinación del eje de la Tierra, podemos tener verano, otoño, primavera, invierno, bueno, en el orden que ustedes se acuerdan, las estaciones. Hermanos, la ciencia no puede demostrar a Dios, porque no lo podemos meter a Dios en un tubo de ensayo, pero sí nos da evidencia abrumadora de un diseñador y un sustentador. Ahí tengo muchísima más información, pero no tenemos tiempo ahorita para darla toda. Pero es interesante, hermanos, que no, como vuelvo a repetir, no conocía estas cosas, pero sí confió que Dios existe, y esto lo hizo a través de ¿qué? De la fe. Enoc, un gran hombre de fe. La razón tampoco puede demostrar a Dios, pero también nos aporta gran cantidad de evidencias a su favor. La razón dice que el hombre es un ser personal, consciente, racional y creativo. La antropología nos muestra, que es la ciencia de estudio del hombre, nos muestra que los hombres, a través de todo el tiempo de la existencia de ellos, siempre tuvieron la inclinación a creer en un tipo de Dios, en creer en Dios. Y esto es en realidad lo que dice la antropología. Pero a pesar de toda la evidencia natural, científica y racional de Dios, reconocerlo sigue siendo, hermanos, un asunto de fe. Porque en el creyente, en usted y en mí, la demostración de la existencia de Dios es posterior a la fe. Usted cree, y como creyente, después de creer, se da cuenta de la existencia de Dios mucho más cerca de lo que usted se imagina. Primera de Juan capítulo 5, versículo 10, dice así: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Hermano, si tú creíste en el Señor, si tu fe es una fe verdadera, el testimonio de la existencia de Dios está dentro de ti. Dentro de ti. El testimonio está en el corazón, el que está en el corazón de usted y en mi corazón, es infinitamente mayor a la prueba de la existencia de Dios que todas las conclusiones de los experimentos de laboratorio que nos da para la validez de la teoría científica. O sea, ¿usted cómo sabe que existe Dios? Porque Dios está en usted. ¿Se da cuenta o no se da cuenta que Dios está en usted? ¿Nos damos cuenta del actuar del Espíritu Santo en nuestras vidas? ¿Nos damos cuenta del hecho de obedecer y que la obediencia produce bendición y que la desobediencia produce castigo, alejamiento de Dios, soledad? Nos damos cuenta que cuando oramos, Él nos contesta las oraciones. Cuando confiamos en Él, funciona el hecho de confiar en Él. Nos damos cuenta cuando Él habla a nuestro corazón a través de su palabra. Nos damos cuenta de que Dios existe. Entonces nosotros podemos, hermanos, demostrar nuestra fe por lo que hay dentro de nosotros. Y eso es más abrumadora que todas estas cosas que hemos mencionado. Bien, eso es lo primero. Entonces, el que cree en Dios dice, crea que le hay. O sea, crea que Dios existe. Enoc creía que Dios
existe. Reconocemos a Dios por medio de la fe. Segundo, Enoc buscó la recompensa de Dios. Versículo 6 de Hebreos 11. La segunda parte. Dice, y que es galardonador de ¿quiénes? Y que, versículo 6, Hebreos 11, 6. ¿Ya está bien? Hebreos 11, 6, la segunda parte. Y que es galardonador de ¿quiénes? De los que le buscan. Entonces, Enoc buscó la recompensa de Dios. Enoc no solamente creyó en Dios, creyó que Dios existe, sino él buscó la recompensa de Dios, galardonador de los que le buscan. Hermanos, para agradar a Dios no es suficiente solo creer que Dios existe, sino que hay que creer que Él es un ser moral, que la moralidad es básica en Él. Es un ser justo, Dios es justo, y que Él recompensa nuestra fe en Él. Einstein, ustedes saben de Einstein, un hombre, un científico del siglo pasado, que era un peluconcito, ¿no? Paraba desordenado su cabello, dice que le iba mal en matemáticas en el colegio, así que los que estudian matemáticas y le va mal, no pierdan las esperanzas, pueden ser como Einstein. Einstein, este hombre, dijo lo siguiente: ciertamente hay un Dios. Él dijo Einstein, ¿no? Alguien que no crea en una fuerza cósmica es un necio, pero no podemos conocerlo. Así dijo, ¿no? Él creía en Dios por todo lo que descubrió. Einstein, él creía en Dios, pero él dice al final que no podemos conocerlo. Einstein era un hombre brillante, ¿no? Un hombre brillante, pero al final, ¿qué pasó? Se equivocó. Porque ¿podemos conocer a Dios o no podemos conocerlo? Podemos conocer a Dios. ¿Puede usted conocer a Dios? David a su hijo, en 2 de Crónicas, capítulo 28, versículo 9, le dijo, David, y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre, y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. Si tú le buscares, lo hallarás. ¿Podemos conocer a Dios? Podemos conocer a Dios. Salmo 58, versículo 11. Dice así: entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios es galardonador de los que le buscan. Hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Dios es justo y Él da premio, Él premia a aquellos que lo buscan. Proverbios capítulo 8, versículo 17. Es un versículo mucho más conocido. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Proverbios 8, 17. ¿Podemos conocer a Dios? Sí, podemos conocerlo. Lo hallaremos si lo buscamos. Acá dice temprano. Es lindo poder levantarse temprano. Últimamente me estoy levantando bien temprano, ¿no? 3 de la mañana, un ratito. Y porque después, si me levanto a las 5 veces, como que el tiempo no me da. 3 de la mañana, puedo orar, puedo con tranquilidad leer la palabra de Dios, cierro otra vez y me voy a dormir. Continúo mi sueño. No sé cómo ustedes lo hacen, pero es bonito y muy interesante cuando usted se levanta temprano a hacerlo. Porque Proverbios lo dice, Dios lo dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Jeremías 29:13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Einstein dijo que no podemos conocer a Dios. Dios existe, pero no podemos conocerlo. Mentira. Me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es interesante, hermanos, cómo hay gente que busca a Dios. No sé, ellos no conocieron el Evangelio, pero buscan a Dios. Mi madre me cuenta en su testimonio, ella católica, sus padres muy católicos, ella se iba, dice, porque le decían que ella creía que Dios estaba en la iglesia católica, y
Y con una sinceridad de corazón le hablaba a Dios y le decía, Señor, te quiero conocer, te quiero conocer. Y pasó el tiempo y conoció al Señor. Y ya no siguió en la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Y es interesante cómo hay gente así, que no necesitas ni decirle, ni buscarle, ni estar insistiéndole para que escuche el Evangelio. Ellos buscan a Dios. Y qué lindo es cuando los creyentes buscamos a Dios. También tenemos que buscarle en lo más profundo del conocimiento de Él, en el hecho de conversar con Él, en tu tiempo de oración, en tu tiempo de meditación de su palabra. Y tenemos también que la salvación es una recompensa a nuestra fe, ¿no? Juan 3:16, muy conocido, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Podemos conocer a Dios. Y todo lo bueno que tenemos en nuestras vidas también viene por la fe. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de ¿quién? De Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios es galardonador de los que le buscan. Enoc tenía este tipo de fe. Era galardonador, que sabía que Dios era galardonador de los que le buscan. Y él buscó a Dios y Dios lo recompensó de una manera increíble. Increíble. Todo lo bueno de Dios, aparte de la salvación, viene por la fe. Hermano, ¿quieres experimentar lo bueno de Dios? ¿Quieres que Dios te bendiga realmente? ¿Quieres que Dios cumpla sus promesas en ti? Obedécele. No lo cuestiones. Y haz lo que hizo en el tercer punto Enoc. ¿Qué hizo? Caminó con Dios. Caminó con Dios. Vamos a Génesis capítulo 5, versículo 21 al 24, sin perder su Hebreos capítulo 11. Dice así, versículo 21, 5, 21. Vivió Enoc 65 años y engendró, ¿a quién? A Matusalén. A Matusalén es el hombre de más edad en toda la historia de la humanidad. ¿Cuántos vivió? 900. ¿Cuánto? 969 años, ¿no? Enoc vivió 365, ¿no? Dice versículo 22, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Porque le llevó Dios. Desapareció porque le llevó Dios. Versículo 22, la primera parte que dice, y caminó Enoc con Dios. 24, caminó pues Enoc con Dios. 2 veces. Y ese es nuestro tercer punto para saber qué cosa le agradó a Dios y por qué Dios lo recompensó. Dios es galardonador de los que le buscan. Tercera cosa es entonces que Enoc caminó con Dios. Caminó con Dios. La palabra caminar, en la versión de los 70, la versión de los 70 es una traducción del hebreo, ¿no?, hacia el griego, o la Septuaginta. En este griego de esta Septuaginta, la palabra que se utiliza aquí en el Antiguo Testamento, esta palabra es la palabra caminar o andar. Caminar o andar. Y representa la vida con fe. La vida con fe. Vemos tipos de fe. La semana pasada el hermano Brian estaba explicando un poquito esto. Y la vida de fe, la fe, hay una fe que practican los demonios que también es fe. Así dice Santiago, ¿no? El libro de Santiago dice, los demonios creen y encima tiemblan. A veces el creyente no tiembla. El creyente no tiene miedo de pecar. Los demonios tiemblan. El tipo de fe de los demonios es la fe que la mayoría de gente en este mundo practica. Yo creo en Dios, dice, ¿no? Así te dice. Tú le dices, le hablas del Evangelio y te dice, no, pero si yo creo en Dios. ¿Este tipo de fe salva o no salva? No salva, es una fe falsa. Es una fe que no tiene base, no es una fe verdadera. El caminar
o andar, que habla aquí acerca de Enoc, es ese tipo de fe, esa vida de fe activa. Romanos capítulo 6, versículo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros, dice, andemos en vida nueva. Tenemos que andar en vida nueva. Nuestro andar, como el caminar de Enoc, tiene que ser un digno del que somos creyentes, en vida nueva. O sea, una vida diferente a la que teníamos antes de ser cristianos, antes de ser creyentes. Antes eras una persona orgullosa, hoy como creyente no deberías serla. No deberías serlo, debería ser fácil ser humilde. Antes de ser creyente tú tenías de repente una vida mentirosa, todo mentías. Dile que no estoy, a tu hijo le decías. Pero ahora que cambiaste de estado de hombre natural a hombre espiritual, tu andar con Dios te hace que tú cuando tengas que decir algo siempre hables con la verdad. ¿Es así o no es así? Tú como creyente ¿te das cuenta de la diferencia, hermano? Nos damos cuenta de la diferencia de cuando no estábamos en la fe y cuando sí estamos en la fe. Es diferente. Pero muchos creyentes quieren todavía seguir practicando lo anterior. Dios es galardonador de los que le buscan, pero tú tienes que obedecer. Tienes que caminar con Dios. Tu fe tiene que ser una fe verdadera. Segunda de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Nuestro andar por fe, no por vista. Efesios 5:2, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Tenemos que andar en amor, tenemos que practicar el amor. El que no ama, primera de Juan, y el que no ama a su hermano, al que ve y dice que ama a Dios, es mentiroso. Quiere decir que nosotros como creyentes no deberíamos tener un odio contra alguien creyente. Por más que te haya fallado, por más que te haya hecho daño, te haya causado tristeza. Porque el verdadero creyente va a amar a pesar de lo que le hubiera hecho la otra persona. ¿Por qué? Porque es un hombre espiritual, es un hombre de fe. Si tú caminas con Dios, Dios te va a recompensar. Galardonador de los que le buscan. Camina con Dios, ama a tu prójimo, muestra la naturaleza de Dios a través de tu vida, perdona al que tengas que perdonar. ¿Por qué? Porque si no lo haces, hay castigo, hay consecuencia. Algunos dicen, yo le voy a castigar con el látigo de la indiferencia, ¿no? Ya no va a ser más mi amigo. Le voy a saludar, voy a ser de repente amable en el saludo, pero se rompió, que se cayó para mí. Es como que tú agarras y dices, yo voy a tomar veneno y voy a esperar que el otro se muera. Algo así. Es lo que pasa, la raíz de amargura y tantas cosas. Y no lo digo por una persona en especial, lo digo por todos nosotros, yo mismo. Tenemos que aprender a perdonar y de quitar toda raíz de amargura de nuestro corazón. ¿Por qué? Andamos, capítulo 5 de Efesios, versículo 2, debemos andar en amor como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Qué bonito. Entonces, en la tierra, hermanos, deberíamos caminar con Dios cada día, porque en el cielo caminaremos con Él para siempre. Así como Enoc caminó en la tierra con Dios, y un día Dios dijo, bueno, estamos andando tanto en la tierra, te voy a llevar a donde estoy yo. De esta manera también algún día nosotros iremos con Él. Amén. Hay cosas interesantes en cuanto al hecho de caminar con Dios. Primero, la reconciliación. Amós 3:3, ¿qué dice? Andarán dos juntos si es que no estuvieran de acuerdo, así dice, ¿no? Tenemos que tener reconciliación con Dios. Si nosotros somos creyentes, hemos sido reconciliados con Dios. Nosotros no caímos en la rebelión. Nosotros tampoco desarrollamos la rebelión. Nosotros hemos nacido en rebelión. Usted y yo hemos nacido en rebelión contra Dios. Y esa rebelión debe cambiarse por una reconciliación con Dios. Usted es salvo porque Dios le amó y usted adoptó o aceptó o Dios hizo esa obra en usted y usted ahora está reconciliado con Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros éramos hijos, por naturaleza éramos hijos de ira. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero cuando nosotros cambiamos esto, nos reconciliamos con Dios.
Después hay otro aspecto que es la naturaleza correspondiente. Debemos ser semejantes a Dios. No solamente semejantes en imagen y semejanza, como dicen en Génesis, sino semejantes también en la naturaleza de Dios. Dice la palabra de Dios que nosotros tenemos que no podemos estar en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué compañerismo, dice, tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué concordia, dice Cristo, con Satanás? Cuando usted no tiene a Cristo, la palabra de Dios dice que usted es hijo del diablo. Toda persona que está en la calle y que no tiene al Señor Jesucristo son hijos del diablo. Y un hijo del diablo no puede tener comunión con Dios. Para tener comunión con Dios usted ha tenido que cambiar su estado de hijo del diablo a hijo de Dios. Entonces nosotros no solamente somos reconciliados con Dios, sino también podemos tener naturaleza correspondiente, o sea, comunión con Dios. Comunión con Dios. Cuando somos salvos nos hacemos ciudadanos de un nuevo reino. Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Nuestra naturaleza ha cambiado. Enoc experimentó esto. Y la comunión que él sentía con Dios era una comunión muy bonita. Si nos ponemos a ver dos naturalezas diferentes, un animal, una mascota, un perrito y una persona. Mi perrita, que llegó de la calle todo flaquita, ¿no? Mi suegra me acuerdo que la botaba, ¿no? Fuera perra, le echaba agua, ¿no? Y la perrita seguía terca en la puerta de la casa, hasta que un día le dijimos pasa, porque se murió el otro perro, lo mataron. Lo mataron a nuestro perro. Ya, pues, ¿qué importa? Ya, ¿qué importa? Pasa, todo fea, sarnosa, lagañosa. Poco a poco mi suegra le empezaba a echar, creo que unos aceites ahí quemados, no sé qué le echaba. Y le iba curando, y ahora de lo que se llamaba flaca, ahora ya no hace honor a su nombre porque es más gorda que yo. Oh, bien gorda es, ¿no? Antes salía por las rendijas de la reja, ahora ya no quiere salir y ni la nariz pasa por allí. Nuestros animales, por más bonitos que sean, no pueden tener comunión con nosotros. Pueden hacernos compañía, pero no pueden tener comunión con nosotros. ¿No? Ahora que falleció Don Wellington, mi suegra, le acompañan, ¿no? Te acompañan tus mascotitas, ¿no? Tenemos la Michi y tenemos la Flaca. Así se llaman nuestras mascotas. Y es interesante cómo el otro día se quedó la perrita se quedó afuera por tontita, se quedó afuera en la calle. Y en la mañana salgo a ver que estaba afuera, no sabía si no le hubiera hecho entrar, y encuentro la gatita echada encima de la perra en la calle, durmiendo las dos. Comunión entre ellas porque son animalitos, pero ¿pueden tener comunión con nosotros? No pueden tener comunión con nosotros, porque su naturaleza es distinta. Nosotros sí podemos tener comunión con Dios. Nuestra naturaleza se corresponde entre Dios y nosotros. Otra cosa más en relación a Dios, idoneidad moral. Primero Dios debe quitarnos, para caminar con Dios, para que usted camine con Dios, primero usted tiene que dejar de ser pecador. Esto es imposible, pero Dios lo hizo posible por medio de lo que se llama la justificación. Dios nos hace justos, aunque nosotros no somos justos. Dios nos declara santos, por eso es que usted es santo. Y los católicos a veces nos dicen, tú te crees santito, ¿no? Y es verdad, somos santitos, ¿no? Pero no somos esos santitos de yeso. Somos santos porque a través de Jesucristo Dios nos ve santos. Entonces Dios tiene una naturaleza de moral. Primero nos quita el pecado, ¿no? Nosotros no somos justos, pero por su misericordia y por su gracia que nosotros no entendemos, Él nos hace justos. Siguiente, una voluntad rendida. Una voluntad rendida, nuestra voluntad y la voluntad de Dios. ¿Cuál es más importante? La voluntad de Dios. Lo que nosotros creemos y lo que Dios dice, ¿cuál es lo más importante? Nuestras supersticiones y lo que dice la palabra de Dios, ¿cuál es más importante? Lo que dice la palabra de Dios. Tenemos diferentes formas de pensar en diferentes cosas. Ay, mi hijito le dio el susto, está asustado, pásale el huevo. Es lo que dice, pásale el cuy, ¿no? Le ponen el cuy ahí, escúpele ahí, pulverízale el licor ahí. Y así hacen. Lo que dice el hombre y lo que dice Dios.
tu hijo está enfermo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Quién es el mejor médico que existe? Dios. El médico mismo, tenemos aquí en la iglesia 2 médicos, ¿no? Tenemos que recurrir en primer lugar, primero Dios. Primero Dios. Y Dios es el mejor. Entonces, una voluntad rendida. Las obras de la carne, ¿cuáles son? Gálatas 5:19, ¿se acuerdan? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, hechicerías y tantas cosas más que no me acuerdo. Todas esas cosas son cosas que son naturalmente, están en el ser humano. Y bien interesante, ¿no? Dice las obras de la carne, o sea que salen natural. No tienes que hacer esfuerzo para practicarlas. Pero cuando habla del fruto del Espíritu, para que se produzca fruto, ¿qué tiene que haber? Tienes que regar la planta, tienes que abonar la planta, tienes que injertarla si es posible y te va a salir un buen fruto. Y por eso habla fruto de del Espíritu. La carne son obras, no son frutos, porque es natural. No tienes que hacer nada, sale solito. El Espíritu da fruto porque hay que esforzarse, leer la palabra de Dios, tener comunión con Dios, obedecer a Dios, hacer todo lo que Dios dice y va a dar fruto. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice, contra ellas cosas, dice, no hay ley. Una voluntad rendida. Enoc la tenía. ¿La tiene usted, hermano? ¿Tiene una voluntad rendida? ¿Cree usted mejor a Dios que lo que dice su abuela o su abuelo? ¿Lo que dice sus ancestros? ¿O cree lo que dice Dios? Debe creer lo que dice Dios. Su voluntad rendida a lo que dice Dios. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6. Dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Si queremos saber cómo caminar con Dios, solamente tenemos que revisar la vida de Jesús. Jesús desde pequeño, ¿en qué estaba interesado? En los negocios de su padre. Muchos de nosotros somos trabajadores, tenemos negocios, algunos son empleados, otros son obreros, otros somos profesionales en diferentes ámbitos del conocimiento, pero cada labor que tenemos siempre debe glorificar a Dios. Un ojo puesto en la tierra, un ojo puesto en el cielo. Responsable en tu trabajo, dando buen testimonio de tu fe, pero entendiendo también que tú no eres de aquí, estás de paso por aquí. Extranjeros y peregrinos, de paso por esta tierra. Y lo que haces aquí en la tierra no es el todo. Puedes perder el trabajo y se perdió todo. Puedes perder tu casa, se perdió todo. Pueden extorsionarte, puedes perder el negocio, se perdió todo. Pero a Dios nunca lo vas a perder. Y el mejor garantía de lo que tú eres y tienes es Dios. Una voluntad rendida. Y por último, fe continua. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice, porque por fe andamos, no por vista. Colosenses, capítulo 2, versículos 6 y 7, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Aquí habla que nosotros estamos arraigados, nos da la idea de una planta, y sobreedificados en Él. Nuestra raíz, con una plantita usted siembra una semilla, y esa semilla tiene que dar raíces, y pasa el tiempo y la raíz es más grande. Hace años conté la historia de mi paltita que compré en Lurín, no sé si se acuerdan. Bueno, algunos de ustedes se acuerdan. El asunto que me dijo el Señor, que esta planta va a darte fruto en 1 mes, 2 meses, vas a tener las paltitas esas, ya empiezas a saborearlas. Han pasado 7 años y la planta sigue el mismo tamaño. Y no ha dado ninguna palta. Es una palta que no da fruto. Pero nosotros, hermanos, somos como una planta. Nosotros somos como una planta. Dice aquí que tenemos que estar arraigados. Usted tiene raíces. Raíces. Y esas raíces cada vez deben estar más fuertes. En el 28 de julio, para hacer ese bypass que está haciendo Castañeda, están con mucho cuidado a causa también de la protesta de los jóvenes y todos esos ambientalistas. Están haciendo con cuidado, sacando las plantas, ¿no?
Y se mencionan allí que para sacar tiene un proceso muy interesante, porque algunos árboles tienen unas raíces enormes, que se han ido inclusive debajo de las casas. Pero tienen ellos una técnica para poder sacar ese árbol y lo están trasladando esos árboles a otros parques de la ciudad de Lima. Nosotros deberíamos ser así como esos árboles, bien arraigados. Y por eso dice, una fe continua. Porque no solamente somos arraigados y con nuestras raíces bien profundas, sino también tenemos que estar sobreedificados, o sea, los frutos que vamos a dar y el hecho que vamos a alimentar nuestra vida no con la televisión, sino con la palabra de Dios, no con el deporte solamente, que aunque jugamos y es muy bonito jugar, pero no debemos ser ídolos, no debemos tener ídolos como equipos de fútbol, como ídolos. Nos jugamos a veces con los muchachos, con esto, ¿no? Pero no somos fanáticos. Ahorita está jugando la U y Alianza. Los suplentes de Alianza con los jugadores de la U. ¿Y estamos interesados en el fútbol nosotros ahorita? No, estamos escuchando la palabra de Dios. Nosotros, hermanos, tenemos que vivir y sobreedificar. Nuestro primer lugar debe ser el Señor. Si hay un partido de fútbol y el culto, tienes que venir al culto. Si verdaderamente es un creyente que ama a Dios. La vez pasada muchos de ustedes se fueron al estadio y por su culpa perdió Alianza cuando jugó. ¿Por qué no vinieron al culto? Primero es el Señor. Tenemos que sobreedificar sobre esa raíz profunda que tenemos. Usted, hermano, pasa el tiempo, algunos se vuelven más maduros y dicen algunos que otros son más duros. ¿No? ¿Entiende la diferencia? Más duro porque tu raíz no se va más profundo. No estás arraigado, no está profundizada tu fe. ¿Cómo es posible que pasado un creyente de varios años dice, hermano, puedo hacer esto, algo tan simple? Hay una chica que me gusta, un joven, ¿no? Que tiene 10 años de creyente, pero la puedo convertir a Cristo para que sea mi novia. Arraigado en la fe. Un creyente que está arraigado no va a hacer esas preguntas porque ya sabe lo que dice la palabra de Dios. Ama tanto a su Señor que por más que le gusta esa muchacha o ese muchacho se va a aguantar. Y el Espíritu Santo le va a dar la fortaleza y la fuerza para poder obedecer a Dios y Dios le va a tener al final algo mucho mejor de lo que él o ella pensaba. Arraigados profundamente, tu raíz bien profunda. Me da gusto cuando escucho de jóvenes que han decidido hasta salirse de su trabajo porque una persona les estaba empezando a gustar, inconversa. Arraigados profundamente y sobreedificados sobre esta fe. Una fe continua. Esa fe es la fe que tenía Enoc, hermanos. Una fe profunda, arraigada, y él sobreedificaba sobre esta fe. ¿Con qué podemos sobreedificar? Palabra de Dios. ¿Qué más? La oración, congregarse, dar tus ofrendas, tus diezmos, cosas que son ilógicas para el hombre, pero que si lo practicas tú te das cuenta del beneficio y la bendición. Ver programas de televisión como Esto es Guerra, ¿te ayuda? ¿Te sobreedifica tu fe? Noticieros día y noche, ¿sobreedifica tu fe? Novelas, ¿sobreedifica tu fe? Películas como Harry Potter y eso, ¿sobreedifica tu fe? No sobreedifica nada. Enoc caminó con Dios porque estaba arraigado profundamente y sobreedificó sobre ello. Enoc predicó para Dios. Rapidito, nos queda poco tiempo. Capítulo 4, versículo 14 del libro de Judas. El libro de Judas antes de Apocalipsis, ¿no? De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras
impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Profetizó Enoc. ¿Fue suavecito en su predicación o fue duro? Según lo que vemos ahí. ¿Fue duro o fue suavecito? Les dijo, chicos, no, pórtense bien. ¿Así dijo? No, fue dura la predicación para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de sus obras, impías que han hecho impíamente, ¿no? Predicó duro. El único libro donde vemos que Enoc predicó fue aquí, en Judas. Su mensaje era breve, repetitivo, porque repite muchas veces varias palabras, pero era un mensaje inspirado. No sabemos si fue eficaz el mensaje, porque no se describe aquí cuál fue la respuesta de la gente, pero el propósito de su mensaje no era ser eficaz, sino era ser fiel. Hizo lo que Dios le exigió, lo que Dios le pidió. Enoc no vivió en un tiempo fácil, como vemos aquí, lo deducimos, ¿no? Porque su mensaje era fuerte, porque muy probablemente habían maestros y enseñanza falsa. Para que él hable como hablaba en esta parte, había enseñanza falsa. No sabemos de otros creyentes, pero lo que sí sabemos, por lo que vemos, es que estuvo rodeado de una multitud de incrédulos, porque él batalló contra su propia generación como lo hizo su nieto Noé. Noé después también predicó duramente contra las personas y las personas no se arrepintieron, pero les hizo saber a ellos que eran impíos y que Dios les juzgaría. Cuando nosotros hablamos de Cristo a otras personas y les hablamos de ese Dios justo que es y que castiga el pecado, las personas nos repelen. Cuando viajamos hace poco a los Estados Unidos, estuvimos en una casa que alquilamos por internet, por una página, y fuimos a esa casa, muy bonita la casa, y al final, cuando salimos ya, tienen un libro para dejar, ¿no? Y mi esposa había puesto, no me había dado cuenta, pero en qué momento lo hizo, pero había puesto una predicación, ¿no? Decir, don Antonio, doña Jessica, ustedes son pecadores, ¿no? Ustedes son pecadores y por su pecado van a ir al infierno. Necesitan de Jesús, ¿no? Arrepiéntanse de sus pecados y así, todo lo que sabemos del Evangelio. Al poco tiempo, en el internet, cuando salen las evaluaciones de los que nos hospedaron, nos salen que somos personas que no somos recomendables para ir a otro hospedaje. Quiere decir que nos cierran las puertas para no ir a otro sitio, porque deducimos que es por esto, ¿no? Porque este mensaje les chocó. Esta señora era tan liberal en su forma de pensar, en su forma de hablar, y muy educado, viajó por todo el mundo, conocía la India, conocía muchísimos lugares, ¿no? Pero duro el mensaje, duro el mensaje. A veces, hermanos, tenemos miedo de hablar del pecado, de que la gente es pecadora. Y muchas iglesias, cuando tú vas a predicar a su iglesia, te dicen, ¿de qué vas a predicar? Y te dicen, no prediques tan fuerte, no le des tan duro, no queremos que se nos vayan las personas de la iglesia. Y hoy día es así, hoy día es así. Cuando la gente habla contra el pecado, cuando el predicador habla contra el pecado, no es bien visto en muchos lugares. Gracias a Dios nuestra iglesia no es así. Y seguiremos predicando contra el pecado. Enoc lo hizo, predicó para Dios, predicó para Dios. Y es interesante cómo Dios se complació en Enoc por su fe, porque esta fe era más que algo en su corazón. Esta fe se oía en sus labios, se veía en su vida. Era una fe activa, era una fe dinámica, una fe vocal, hablaba, lo decía. Y era una fe temeraria, no tenía miedo de predicar como se debe predicar. Usted, hermano, debe conocer que el Evangelio se debe predicar como se debe predicar. Y la palabra de Dios va a hacer la obra en las personas. Y Dios va a obrar y va a salvarse mucha gente con una fe verdadera. La fe falsa es muy fácil de conseguir en las personas. No les hablas de cosas, los atraes con cosas materiales. Vamos a tener un desayuno para todos, vengan. Y toda la gente viene al desayuno y vienen por el desayuno, ¿no? Y así pasa, ¿no? Así pasa. Pero no necesariamente ese desayuno les va a convertir al Evangelio. La fe verdadera se obtiene por predicar la palabra de Dios como lo hizo Enoc y como usted escucha la palabra de Dios aquí. Bien, último punto. Enoc entró en la presencia de Dios. 11:5 de Hebreos. Lo último.
Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Hermanos, más de 300 años de creer, caminar y predicar, Enoc se fue a estar con Dios de una manera única y maravillosa. Dice aquí que Dios lo traspuso sin que él experimentara la muerte. Él no murió. Dice, caminó con Dios y Dios se lo llevó así vivito y coleando, como dicen algunos, ¿no? Se fue vivo a la presencia de Dios. No vio la muerte. No vio la muerte. 365 años para ser exactos. Salmo 116, versículo 5 dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Hermanos, qué lindo es cuando un creyente verdadero muere, porque ese creyente experimenta ese cambio de esta vida cruel, para muchos, ¿no? Y esta vida cruel para muchos, pero para el creyente no cruel. El creyente vive con su Señor y simplemente es un paso hacia la presencia de Dios. Como mencionamos antes, cierra sus ojos aquí en la tierra y las abre en los cielos. Conocemos a muchas personas que han pasado a la presencia de Dios. Hombres que predicaron la palabra de Dios, hombres que fueron fieles en sus iglesias, pasaron a la presencia del Señor. Recuerdo uno, hace muy poco tiempo, el año pasado, Pastor Ramón Flores, un hombre de fe. Un hombre que amaba profundamente a Dios. Lo recuerdo porque era un hombre muy cercano a mí, a mi familia. Y yo veía cómo él era un hombre de oración, un hombre con bastante pasión por el Evangelio. Hasta el último día de su vida estuvo sufriendo allí con el dolor, pero consciente de que iba a la presencia del Señor. Y linda la manera como se despidió. Hermanos, porque él estaba seguro de que cerraba los ojos aquí y las abría allá. Qué hermosa esperanza. Es nuestra seguridad. Usted tiene a Cristo, hermano. Usted es creyente, tiene esa seguridad. Enoc no tuvo que hacer eso. Apareció en la presencia de Dios. Enoc también es una descripción bella de los creyentes que irán directamente al cielo. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses capítulo 4 que nosotros, los creyentes que estemos vivos, no sabemos quiénes estemos vivos en ese momento, puede ser mañana inclusive, puede ser acá un mes, puede ser acá 10 años, no sabemos, pero dice la palabra de Dios que nosotros que vivimos, que hayamos quedado, dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los muertos en Cristo, en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Enoc se representa en el creyente, en usted. Si está vivo todavía, cuando Cristo venga, va a desaparecer así como Enoc, ser arrebatado por él. Amén. Tenemos seguridad de ser hijos de Dios. Si usted tiene seguridad de ser hijo de Dios, va, así como Enoc, irse vivo al cielo cuando él venga. Las señales se ven. Vemos la Comunidad Europea, habla de 10 países, ¿no? Ahorita son 12, ya se va a desunir Grecia por la moneda, por la crisis. Cuando queden 10, o de repente sea cuando ya venga el anticristo, pero ya se disminuye uno. Las señales están, ahí se dan. Israel otra vez ha regresado a Palestina, lo cual antes, por muchos años estuvo así. La profecía dice que eso tiene que suceder, sucedió. Los terremotos en los siglos pasados, ahorita en este último siglo, es el 80% más que todo lo que hubo en los 2000 años anteriores, ¿no? El hombre, dice, su sensibilidad se va perdiendo, no hay amor ya por sus padres, ¿no? ¿Se ve o no se ve? Matan a sus padres por dinero, por intereses, y ya se ve la insensibilidad. Vemos en las noticias cómo cada día hay un asesinato aquí por delincuencia. El amor de muchos se enfriará. Mateo capítulo 24. El Señor viene pronto, hermanos. Y si usted está aquí, cuando Él venga, vivo todavía, así como Enoc, va a desaparecer. Y estaremos siempre, como dice al final, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, 17, siempre con el Señor. Qué bonito. Vivir con el Señor. ¿Se imagina eso? Vivir con el Señor. Ya no tiene que ir a trabajar ya. Y no es porque seamos flojos, sino porque vamos a disfrutar
Algunos dicen las mujeres no trabajan, trabajan más que los hombres en sus casas. Yo veo a mi esposa, el trabajo de la casa es tremendo, es duro. Y deberían ganar 10 veces más que nosotros. El trabajo es duro aquí en la tierra. Es parte de la maldición por el pecado. Recordemos Génesis. El sudor de tu frente, dice, ¿no? Tenemos que entender que Cristo viene pronto. Y todo este cuerpo de muerte, este tabernáculo, como lo dice el apóstol Pablo, se va a desaparecer, va a ser cambiado por un cuerpo, una casa, dice el apóstol Pablo, no hecha de manos. Tu cuerpo es como un tabernáculo, ahí está una campaña, una cabañita allí, ¿no? Cuando vas a la playa y haces tu carpa allí, así es tu cuerpo. Dice la palabra de Dios, cuando estemos en la presencia de Él, cuando seamos transformados, va a ser una casa preciosa, tu cuerpo. Va a ser diferente, un cuerpo glorificado. No va a haber enfermedad, no vas a tener que tomar tu metformina, los que somos diabéticos, no vas a tener que tomar tu antihipertensivo, los que son de presión alta, no vas a tener que andar con tu holter ahí cuando sea necesario, no vas a tener el cáncer que de repente tienes, que no sabes, muchos no sabemos si tenemos cáncer o no. Todo se va a desaparecer. ¿Por qué? Porque estaremos siempre con el Señor. Allí va a ser todo perfecto. Caminó pues con Dios y le llevó Dios, dice, caminó con Él y le llevó Dios. Qué bonito, ¿no? Enoc fue a Dios directamente. Tú también lo vas a hacer si estás vivo cuando Él venga. Y si mueres, igual. Más rapidito todavía vas. Es interesante cómo la gente se desespera por la muerte. No quieren ni pensar en la muerte. Pero para el creyente es una recompensa. Es un cambio de estado maravilloso. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te agradecemos, Señor, porque podemos ver en la vida de Enoc y en este hombre, Señor, lo que es el hecho de andar por fe. Gracias te damos, Señor, porque podemos ver en su vida el ejemplo que necesitamos para agradarte. El hecho de caminar contigo, Señor, es tan importante. Nosotros creemos que tú existes. Nosotros también buscamos tu recompensa. Buscamos tu recompensa. Nosotros queremos caminar contigo, Señor. Queremos predicar como debe ser. Y también queremos entrar en tu presencia, Padre. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero queremos estar para siempre contigo. Te agradecemos, Señor, por el ejemplo de Enoc. Ayúdanos, Señor, a poder vivir este tipo de vida que te agrada. En Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Enoc vivió en un tiempo de mucha impiedad. Judas dice que él hablaba en contra de los impíos que hacían obras impíamente. Fue en esa época donde la Biblia dice así en Génesis 6:5, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y bajo esas circunstancias, en medio de esa generación, en esos tiempos, dice la Biblia, y caminó Enoc con Dios. Fue una decisión. La palabra que Jorge usó es andar. Y la palabra que hay que poner ahí es andar fielmente. Él caminó fielmente con Dios en medio de la impiedad. Cuando todos alrededor de él hacían obras impías, caminó un hombre con Dios y agradó a Dios y lo traspuso Dios, lo llevó. Así que si él no pudo hacer eso, ¿cuánto más tú y yo? Determinemos, hermanos, a caminar con Dios. Es una decisión del corazón de uno, de determinar, de proponer a caminar con Dios fielmente, cada día, cada momento, hasta que lleguemos a la presencia del Señor. Eran tiempos donde dice que
Dios dijo entonces, voy a raer de la tierra a todos los hombres. Y toda esa generación pereció bajo las aguas del diluvio. ¿Por qué? Porque eran impíos y sus obras eran impías y hacía todas las cosas impíamente. Pero antes del diluvio caminó Noé con Dios y lo traspuso Dios, porque lo hizo de una forma fiel. Y esto agradó a Dios, de que una persona en medio de tanta impiedad decida caminar con Dios. Imagínense si todos nosotros decidimos andar fielmente con Dios. Dios nos va a traspasar al cielo inmediatamente, porque eso agrada a Dios. Que este mensaje de Enoc quede como una lección para todos nosotros, que no hay excusa para decir que la situación me hace vivir mal, que lo que pasa es que me pidieron. Noé, en medio de la impiedad, en medio de una generación impía, caminó, anduvo fielmente con Dios. Y de la misma forma debemos hacerlo nosotros. Gracias, hermanos, por traernos la palabra de Dios en esta noche.